podemos hablar con nuestro compañero Fernando Balmaseda, pero el movimiento de TUI cerrando viajes. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves ese movimiento de TUI cerrando viajes desde Reino Unido y qué puede significar para el sector turístico? Bueno, la verdad es que el movimiento de TUI, este reciente que acaba de emprender, es natural y a mí me gustaría poner un poco de calma en cuanto a las manifestaciones que ha habido recientemente. Boris Yeltsin lo que ha decidido es cerrar Reino Unido porque hay un brote muy importante, porque va a hacer un confinamiento del país. Por lo tanto, es lógico y de sentido común el que prohíba los viajes no solamente a España, sino fuera de sus fronteras. Es verdad que esta decisión hace que el turismo en España se resquebraje un poquito más todavía. Inglaterra, Reino Unido, era de los países que había aceptado los corredores sanitarios hacia fundamentalmente las Islas Canarias. Esto iba a revitalizar nuestro sector y fundamentalmente en un momento donde sabemos todos lo que estamos pasando. Esto hubiera revitalizado también el sector hotelero, el sector de la restauración, evidentemente los vuelos y el sector turístico en general. Claro, el confinamiento que se está planteando en Reino Unido desde el próximo 4 de noviembre, evidentemente hace que los viajeros no puedan salir. De hecho, os voy a contar una cosa. Entre el 1 y el 4 de noviembre había muchos viajeros británicos que tenían comprado, que tenían totalmente cerrados sus paquetes vacacionales. Ante esa situación, Reino Unido había permitido que se pudiera salir en esas fechas y muchos de ellos vendrían a Canarias, vendrían a España. ¿Qué ha pasado? Que los datos de esta pandemia en Reino Unido son muy graves, mucho mayor que en España, por ejemplo, ya que nos gusta siempre criticar y siempre echarnos tierra a nosotros mismos. No, en Reino Unido los datos son mucho peores que en España. ¿Qué ha hecho el primer ministro? Evidentemente adelantar las noticias de ese confinamiento y, por lo tanto, evidentemente cerrar fronteras. TUI, ante esa situación, ha decidido cerrar todos los vuelos y no utilizar esos corredores sanitarios seguros que se habían planteado hacia España. Esto que ahora parece pues otro mazazo al turismo, sobre todo en Canarias, según lo que nos dices, podría ser esto que decimos de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque al final, si realmente existe ese brote tan intenso en Reino Unido, lo que estamos previniendo es que allí en las Islas Canarias pues no vuelva a haber contagios y puedan seguir siendo un lugar que reciba turistas y que haya corredor seguro, ¿no? Leticia, esto es muy importante porque siempre estamos hablando de la situación en España, de cómo estamos en estos momentos, de lo que está pasando en nuestro país. Y al final no nos damos cuenta que muchas veces fuera las cosas están bastante peor. Muchas veces nos miramos el ombligo y, como siempre digo, en España estamos acostumbrados a criticar en lugar de reconocer y agradecer. Evidentemente, si evitamos que los británicos lleguen a España, también evitaremos un foco de contagio muy importante ahora que, por ejemplo, el archipiélago canario es un lugar seguro. ¿Qué tendríamos que hacer a lo mejor? Empezar a pensar que también los españoles pueden encontrar en las Islas Canarias un lugar mágico para poder pasar un fin de semana, unas vacaciones o un descanso, porque es un lugar seguro, como bien decías tú. ¿Y cómo valorarías el sector ahora mismo con todos esos confinamientos que se están dando en Europa? No sé si hablabas de los españoles que podían encontrar en Canarias un lugar de descanso, pero tal vez no puedan irse tampoco. Evidentemente, la verdad es que la situación en estos momentos es muy difícil, muy difícil. Yo, sin embargo, sigo siendo optimista. Sabéis que tengo la oportunidad de hablar diariamente con los grandes protagonistas del sector turístico, empresarios, instituciones, dirigentes, y ellos me van contando un poco cuál es la situación en sus diferentes comunidades autónomas, sus diferentes provincias y, evidentemente, a nivel empresarial, cómo les está afectando esta pandemia. Estamos en un momento muy complicado, no vamos a engañar a nadie. Estamos en un momento muy complicado por varias cuestiones. En primer lugar, por la cuestión sanitaria, que para mí, desde luego, es la prioritaria porque estamos hablando de vidas humanas, pero luego también estamos en un momento muy complicado a nivel empresarial, donde el sector turístico, como decía antes, se está resquebrajando, está teniendo una problemática muy seria.
hay muchos empresarios que están cerrando sus negocios de hostelería y esto evidentemente va a afectar a todos los subsectores del sector turístico. Hablamos de líneas aéreas, hablamos de empresas de cruceros, hablamos de hoteles, hablamos de destinos, claro, evidentemente, y hablamos de todos los establecimientos que conforman el sector turístico. Es un momento muy complejo. Sin embargo, yo invitaría a todo el mundo que con sentido común, con respeto, con responsabilidad y fundamentalmente con generosidad, tratemos de seguir viviendo, de seguir luchando, de seguir saliendo y de seguir disfrutando de nuestra vida, respetando evidentemente esos confinamientos y esas normas que en estos momentos creo que son las adecuadas para evitar y para frenar esta pandemia. Pero no dejemos de salir, no dejemos de vivir, no dejemos de intentar soñar e ilusionarnos, porque es la única manera de sacar este país adelante y, por supuesto, la economía de la que muchos sabéis vosotros. Fernando, este viernes habrá nuevo Miradas Viajeras. Fernando es el director del programa Miradas Viajeras aquí en Negocios Televisión. ¿A quién podremos tener este viernes para analizar el sector del turismo? Bueno, pues tenemos una gran sorpresa. Después de haber tenido a la ministra, después de haber tenido al presidente de Paradores, después de haber tenido al director general de IFEMA, a la directora de Fitur, que como sabéis, y en la línea en la que estoy hablando, se va a celebrar del 19 al 23 de mayo. Esta semana vamos a tener al director general de la OMT, ni más ni menos, al director general de la Organización Mundial del Turismo. Analizaremos cómo está el turismo a nivel nacional, le preguntaremos cosas muy interesantes que se están evidentemente debatiendo en todos los foros y va a ser para Negocios Televisión, yo creo que un privilegio y un orgullo contar en directo con él y tener una entrevista de esas largas, pausadas, tranquilas, en las que desgranemos todo lo concerniente al sector turístico. Y os voy a dar una primicia, José y Leticia. Miradas Viajeras también en Negocios Televisión va a empezar a desgranar destinos, va a empezar a viajar a los destinos nacionales e internacionales para contar todos los secretos que guardan provincias, comunidades autónomas, países, regiones, líneas aéreas, cruceros. Es un pasito más. Pues qué bien, Fernando. No te vayas, que tengo aquí una última hora y ya que estás aquí, me dejas preguntártela. Acaba de sacar el Instituto Nacional de Estadística que la llegada de turistas internacionales se hunde un 87,1% en septiembre y que el gasto cae hasta los 960 millones de euros. Es un dato un poco peor de lo que se esperaba y bueno, va un poco en la línea de lo que comentabas de que hay que empezar a mover el turismo nacional para intentar a rehabilitarlo o ir poniéndolo en marcha. Pero ¿cómo ves ese dato? Se hunde un 87,1% en septiembre, dato del Instituto Nacional de Estadística ahora mismo. Bueno, tú recordarás que en los inicios, justo cuando empezábamos en Negocios Televisión, hablamos precisamente de las previsiones. Si recuerdas, nosotros hablábamos que caería entre un 85 y un 89%. Hemos vuelto a acertar porque en Negocios Televisión sabemos de lo que hablamos y sabemos mucho de turismo. Hemos vuelto a acertar, pero ojo, como vosotros sois expertos en economía, tenéis que saber interpretar esta cifra. Estamos hablando de septiembre. Lo importante es analizar la cifra final, que yo creo que va a estar en torno a ese 85%, 87% del que estabais hablando a nivel anual. Eso evidentemente supone un dato muy, muy, muy dramático para nuestro sector y desde Negocios Televisión y desde Miradas Viajeras siempre hemos dicho que la forma de viajar durante esta pandemia iba a cambiar. Desplazamientos cortos, desplazamientos por España, espacios naturales, recuperar el turismo rural y recuperar las viviendas familiares y sobre todo redescubrir España. Al final, como veis, se está produciendo, la gente está viajando, este puente que no se podía salir, ha habido muchos desplazamientos en otras comunidades autónomas hacia los destinos rurales, hacia las sierras, y la gente está intentando tener fines de semana cortos en casas de abuelos, de padres, en los espacios rurales y sobre todo en los espacios naturales. Coger el coche y redescubrir nuestro país. Seguramente, que es lo que venimos haciendo desde hace varios meses y que venimos contando también en Negocios Televisión, va a ser una tendencia que va a continuar. Ahora a mí me queda la duda, como ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿qué va a pasar estas Navidades? Bueno, si quieres un detalle más, en los primeros 9 meses del año, dice el INE, los turistas internacionales
cayeron desde los 67 millones de visitas a las 16,8 millones de visitas. Ha caído 4 veces. Esto al final es una consecuencia de los corredores sanitarios, pero también evidentemente del frenazo que se ha producido en destinos maduros, como por ejemplo Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, que son los principales mercados de los que venían nuestros visitantes. También te voy a decir una cosa, y lo voy a dejar ahí porque llevo diciéndolo desde hace mucho tiempo. A mí me parece que lo que ha pasado también en este verano corresponde a una estrategia geopolítica en la que no todo es una cuestión sanitaria, sino que ha habido muchos intereses particulares de gobiernos que interesaba enviar viajeros hacia otros destinos como Turquía, como Croacia o como Grecia. Ahí lo dejo. Es un debate apasionante porque que en algún momento tendremos que afrontar qué ha pasado con gobiernos como el alemán, como el francés o como el británico, que ha hecho que sus viajeros, que sus nacionales viajen a otros destinos que no sean España. Me parece que hay mucho de lo que hablar y mucho de lo que opinar en este sentido. Fernando Balmaseda, director general del grupo RVD Press y director de Miradas Viajeras aquí en Negocios Televisión, muchísimas gracias. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, buen negocio, buen programa y continuamos, chicos. Gracias.